Bueno, la vez pasada quedamos en la diapositiva número 30, que se corresponde con esta, porque he añadido estas dos de presentación ahora al comenzar. Y lo que nos decía es que referente al Evangelio de Juan, lo que acentúa este Evangelio, nos comenta Geoffrey Hodgson, no es la persona corporal de Jesús, Jesús el hombre nacido de un hombre y de una mujer, sino el fragmento divino sacrificado en todo ser humano. El símbolo es de ese aspecto crístico que está en todo ser humano, pero que permanece no manifestado hasta que hagamos todo nuestro propio proceso, cada uno de nosotros. Es la naturaleza divina inherente como una realidad. La presencia de Dios, si lo queremos llamar así, la presencia imperecedera y siempre inmaculada en todo hombre. El Señor del universo permite que una porción de sí mismo, que se denomina comúnmente como su hijo porque emana de él, porque es parte de él o de ello, quede incorporada en una forma, quede aprisionada y entronizada en una forma de materia. En el Evangelio de Juan dice, este es por quien yo dije, viene un hombre detrás de mí. Son las palabras de Juan el Bautista. Viene un hombre detrás de mí que se ha puesto delante de mí, porque ya existía antes que yo. El jueves pasado nos habíamos quedado aquí. Esta es la continuación natural de las palabras que Juan el Bautista estaba dirigiendo a todos los que le rodeaban en el proceso aquel que él empezaba a bautizar a los que se le acercaban. El hecho de que él, Juan, sabía quién era Jesús gracias a su percepción intuitiva superior, que ya había desarrollado, por lo menos parcialmente, indica que se puede considerar a Juan como personificación de los vehículos de la conciencia humana, a saber, la mente superior, la mente que denominamos comúnmente como abstracta, en un estado superiormente evolucionado. Sí que si había este cierto desarrollo en la mente, en su aspecto de abstracto, él ya tenía un contacto con los aspectos superiores de su propia conciencia. Y este es el aspecto que días atrás estábamos comentando, que es el estado de conciencia precursor, el que está antes de que se pueda desarrollar en nosotros el estado de conciencia crístico. Nos está explicando los pasos del proceso por los cuales todos y cada uno de nosotros deberemos pasar en su día. Ahora, lo que estamos haciendo es prepararnos, cada uno en su medida, según su comprensión, estamos preparando, estamos haciendo una parte del proceso anterior a todo esto. Y sigue diciendo Juan Evangelista, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él, a ver, disculpad, he silenciado porque había por ahí ruidos. Dice él, yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. Evidentemente, no puede tratarse de una visión física, porque comúnmente no suceden de esta manera cuando hay ciertas visiones, ciertos estados de conciencia. Es una visión interna, algo interior, que sucede dentro de la conciencia del propio individuo. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson en su libro, así como Pablo escribió a los Gálatas que Cristo ha de formarse en nosotros, dentro de nuestra conciencia, así San Juan escribe sobre el bautismo en términos similares.
poniendo en boca de Juan el Bautista estas palabras, con las cuales admite que sus poderes proféticos estaban imperfectamente desarrollados, ya que no conocía a Jesús, aunque le había visto antes. Es decir, cuando ha habido algún tipo de vislumbre de ese estado de conciencia superior, ese estado de conciencia de unidad, ese estado de conciencia que bien podemos denominarlo crístico, pero que solo ha sido un vislumbre, y uno regresa al estado de conciencia que tiene ahora habitualmente. En este caso, explica el de Juan el Bautista, sería el regresar a un estado de conciencia más elevado que el que solemos tener nosotros, y hablo en general, nosotros actualmente. Es más elevado que este, pero sin embargo es el intermediario, todavía no está en el estado de conciencia crístico de manera continuada. Tiene el desarrollo de sus facultades es parcial, es imperfecto todavía. Los poderes proféticos inherentes en el yo espiritual de todo hombre, en su vestidura de luz, en el cuerpo causal, en la vestidura de luz, han de pasar por un desarrollo gradual. Todo va por grados. Y según vamos realizando o iremos realizando nuestro trabajo transformador, alquímico, de purificación, esos grados se irán ascendiendo en todos y cada uno de nosotros. Y ha de emerger como percepción intuitiva directa entonces. Llegábamos aquí la vez pasada, el jueves pasado, y por estas 3 diapositivas me quedé sin terminar, donde había marcado, esto está en el propio libro, ¿no?, que es otro capítulo. Y entonces Geoffrey Hodgson nos presenta que a continuación de todo esto que ha sucedido hasta ahora, los poderes proféticos y la percepción intuitiva han de ser explicados, ¿no? Y entonces él empieza con este tema. He repetido la diapositiva aquí porque supuestamente era la última del jueves pasado y habíamos de comenzar hoy aquí, pero la acabamos de leer. Es evidente, pues, que Juan estaba en el umbral de este estado, en el umbral de ese estado, ¿no? Un paso más y que algo más adelante reconoció y reverenció y bautizó a Jesús. Y presumiblemente también vio el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Veréis que hay algunos cuadros que realmente son de una delicadeza y con unos detalles, con un tacto, con una belleza impresionante. Veronese es un pintor que, si no creo recordar mal, fue muy apreciado, es muy conocido. La diferencia en estatura espiritual entre Jesús, cuando se convierte en el Cristo, y Juan, que es el estado precursor del más superior, esa diferencia se indica también en la historia de ambos. Juan hablaba intrépida y francamente contra la maldad de los magnates, y a eso le debió el ser ajusticiado. Sí, era muy claro, era muy directo, pero quizás no era todavía lo suficientemente prudente, todavía no tenía el suficiente grado de discernimiento y percepción intuicional sin velos, como para darse cuenta de que no ganaba más para el propio mensaje que estaba tratando de dar, no ganaba más siendo directo, brusco, etcétera, que si hubiese tenido un mayor tacto, que no quiere decir hipocresía, no, un mayor tacto a la hora de dirigirse a los demás y no violentarlos. Estas son cualidades, y lo comento así, porque son cualidades que en ocasiones nos cuesta, de darnos cuenta de que hemos de tener un mayor tacto
al conversar, al compartir con los demás, al comunicarnos con los demás seres, sean familias, sean compañeros, en el trabajo, en la sociedad, en todas partes. Hemos de tener un mayor tacto, porque si no es así, lo que hacemos es apartarlos de nosotros y con ello se pierde la oportunidad, la perdemos nosotros por nuestra brusquedad y a veces con dureza, de que esas personas tengan la inmensa oportunidad de llegar, por ejemplo, en este caso, cuando estamos compartiendo teosofía, que puedan tener esa oportunidad de sentir la atracción hacia la propia teosofía. Nosotros no somos la teosofía, pero podemos ser el enlace, podemos ser el puente, podemos ser la oportunidad para que otros seres se acerquen a la teosofía. Así que estas cualidades que a veces nos parecen poco relevantes, de hecho, son muy importantes. Por ejemplo, esta que he citado, el tacto, tener tacto. Así que Jesús curaba a los enfermos, sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, instruía a las gentes sobre las realidades de la religión, reafirmaba el mensaje del amor desinteresado y reunía y formaba discípulos. Luego de lo cual también perdió la vida. Pero bueno, ahí hay un símbolo que ya lo veremos a su debido momento. De este modo, los evangelios muestran que Jesús era superior en evolución a Juan. Y así lo reconoce Juan diciendo que no merecía llevarle las sandalias. Sin embargo, es de presumir que ambos estaban dentro de la corriente de vida espiritual tipificada simbólicamente por el río Jordán. De allí en adelante, o sea, después del bautismo de Jesús, los dos ya no volvieron a encontrarse personalmente, se nos dice. Sea como sea, Juan cumplió su dharma de llamar a las gentes a convertirse, de bautizar a Jesús, de condenar el adulterio y de dar su vida antes que pagar tributo verbal al poder temporal. Las espléndidas figuras de Jesús y de Juan el Bautista personifican a aspirantes que en distintos grados y a través de los tiempos avanzan hacia su meta, a su gran meta evolutiva. Así que lo personifican porque nos están dando imágenes de dos hombres, en este caso, nacidos de hombre y mujer, que realizaron estas transformaciones. Y nosotros, que somos todos nacidos de hombre y mujer, por lo tanto, podemos hacer lo que ellos hicieron. Sigue diciéndonos en el Evangelio de Juan: y yo no le conocía. Palabras de Juan el Bautista, pero es en el Evangelio de Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, hay un reconocimiento de la propia conciencia cuando se está en ese estado de conciencia precursor, cuando lleguemos a ello, que reconoce que un paso más allá de sí mismo está ello, ese otro estado de conciencia de unidad, el estado crístico. En este versículo vemos una misteriosa alusión de Juan a un ser a quien no nombra ni identifica, pero que le dirigió para llevar a cabo su misión bautismal. Ese presunto instructor le previno que un excelso personaje aparecería ante él, reconocible como uno en quien se podría ver descender el Espíritu. Este excelso ser era el Mesías
cuya aparición habían predicho los antiguos profetas. No se vuelve a hacer referencia alguna a esa misteriosa persona. Quizás se ha permitido ver en esto un indicio de la existencia de una orden a la cual Juan había sido admitido y en la cual había recibido instrucción. Posiblemente, dice Geoffrey Hodgson, fuera de la de los esenios, esa orden de los esenios, posiblemente. Pero esto habría sido en el mundo físico. Y el otro ejemplo que pone, que es en los mundos internos, que es la percepción de ese Cristo interior. Y sigue diciendo Juan, y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este versículo describe la plena visión de la presencia de Cristo. Yo le he visto, aunque sea un vislumbre. Uno no puede negarse a sí mismo si lo ha tenido. Lo que pasa es que lo callará, evidentemente. Si algún día tenemos algún tipo de percepciones y de vislumbres de esta naturaleza, no las publicaremos. El que habla de estas cosas es que ha tenido engaños astrales, pero no verdaderamente visiones de un tipo elevado. Puede considerarse como descriptivo este versículo de aquella fase en la que la evolución de un individuo se le revela su propia naturaleza, su naturaleza crística, con toda su influencia iluminadora y sanadora. Porque cuando ocurren las iniciaciones, cada iniciación ha sido precedida por un proceso largo, a veces larguísimo, de preparación. Pero llega el momento de la iniciación y con la iniciación vienen cambios de diferentes clases, vienen desarrollos de facultades al nivel que corresponde a esa iniciación, no más allá, pero a esa iniciación, y con estos cambios y con esta iniciación viene la llave correspondiente. ¿Qué significa la llave? La llave del conocimiento que corresponde a esa determinada iniciación. En este caso, Jesús ya llevaba la segunda. Por lo tanto, cuando se revela la propia naturaleza crística en un individuo, tiene una influencia que es iluminadora y sanadora. A partir de ahí Jesús puede sanar. Sanar es una palabra que ha estado muy mal comprendida porque seguramente primero ha estado muy mal explicada. Y no tiene que ver con las facultades psíquicas de la curandería. Es una facultad de un orden muy superior. Sanar significa no tratar de ninguna manera de alterar la ley kármica a la que esté sujeto el individuo al que se va a ayudar, sanar, etc. Y esto Jesús lo hacía en el silencio. Aunque muchas gentes se acercasen a él no necesitaba ni hablar, ni decir, ni yo he hecho, ni hago, ni haré, ni nada de nada. Eran los demás los que necesitaban de él. Pero esto lo iremos viendo y lo iremos viendo más adelante cuando corresponde. Así que Juan el Bautista se da cuenta al encontrarse ante Jesús de que este es el Hijo de Dios. Sí, se da cuenta de ese estado de conciencia en sí mismo, refiriéndonos a la simbología. Sigue diciendo el Evangelio de Juan. Al día siguiente se encontraba de nuevo allí Juan con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que le seguían les dice: «¿Qué queréis?». Ellos le respondieron: «Rabí, ¿dónde vives?».
Los versículos restantes de este capítulo de Juan Evangelista relatan en forma casi histórica el antiguo y continuo proceso por el cual un individuo que está preparado descubre su verdadero maestro. La preparación necesaria para todo este proceso incluye la llegada del alma a la talla evolutiva adecuada y la búsqueda del maestro, con M mayúscula, por el hombre exterior, por el ser personal. Porque si no va hacia lo interno con esa clara intención de conocer lo superior y hallarse a sí mismo y fundirse en el sí mismo, mientras tanto no va a hacer nada, porque va a estar imbuido en las cosas externas del mundo profano, como ya sabemos que ha sido denominado. Encontré que en la pintura, y en la pintura ya estaba puesta este cuadro, pero la explicación sobre qué es lo que hay en el cáliz, yo no la había encontrado anteriormente y curiosamente aquí aparecía. Es una pintura del Greco que está en el Museo del Prado. Es el apóstol San Juan Evangelista, quien porta un cáliz con un dragón. Esto que hay aquí, que según el tamaño de vuestras pantallas lo veréis, es la cabeza del dragón y por aquí hay cola y alas, ¿eh? Esta de aquí tan larguita y retorcida es la cola y esta es un ala y esta es la otra ala. Dice, porta un cáliz con un dragón, lo que alude a la copa envenenada que se le hizo beber en prisión, de la que salió indemne. Esto estaba en las explicaciones que venían con el cuadro. Generalmente se encuentra primero un líder de más edad espiritual. Esto está indicado por la relación de los aspirantes que se habían hecho amigos y discípulos de Juan el Bautista, quien ya, en parte iluminado, les sirve de guía o puente intermedio para facilitarles la ayuda que necesitan para encontrar al que ha de ser su maestro. Como aquí lo que apareciera la palabra líder y busqué en el diccionario etimológico, pues del inglés líder, dirigir o estar a la cabeza de un grupo. Yo había leído hace bastante tiempo ya una explicación acerca de lo que era un verdadero líder. El verdadero líder se puede considerar aquel que es capaz de hacer emerger de aquellos que tiene frente a sí, hacer emerger lo mejor de sí mismos para que cada uno pueda aprovechar las cualidades que le son más propias y con las que puede manejarse mejor en la vida. Dice, eso es un verdadero líder, no el que manda y solo manda por mandar. Entonces aquí, evidentemente, está hablándonos de un aspecto de liderazgo de mucha elevación, ¿no? Antes de que podamos encontrar en nuestro interior, hemos de pasar por diferentes etapas en los estudios, de los libros sagrados, de la teosofía, de los compañeros que están preparados para enseñarnos y así un largo etcétera de estadios, paso a paso, ir progresando hasta que finalmente, cuando llegan los estadios de aquí, de Juan el Bautista y luego de Jesús por descontado, los libros exteriores ya no se necesiten para nada, pero ahora de momento necesitamos casi diría yo, casi que de todo. Y si os parece, podemos hacer un pequeño paro aquí por si tuvieseis algún comentario que hacer. A ver. Clarisa, buenos días. Sí, hola, Salomón. Oye, he escuchado mucho lo que es el término cuerpo causal.
pero Sí. nunca he entendido exactamente a qué se refiere, porque ahí más o menos tú señalas a la mente, ¿no? Pero A ¿me la, puedes explicar un poquito? sí, a la parte más elevada de la mente. A ver, Ah, eh, estamos aquí en la 46, permitidme que vaya, creo que por aquí hemos pasado por uno de los diagramas. Este es uno de los diagramas que solemos usar. Hay otros, pero están todos igualmente configurados. A ver, las partes más densas, esto quizás le venga bien no solamente a Salomón, que ha hecho la pregunta, sino quizás a más de una persona, porque no, a lo mejor todos no conocen esta estructura, ¿no? Como que para explicar planos de conciencia y planos en el sistema solar, hemos de usar una superficie de 2 dimensiones. Evidentemente, lo natural es poner lo más denso abajo y lo más sutil y más elevado arriba, por natural. De que lo que cae es lo más pesado, ¿no? Entonces, esta es la idea natural. Así que el plano físico todos ya conocemos, pues que lo ponemos abajo con sus subestados, de lo más denso al sólido a lo más sutil. El vehículo astral, también llamado cámico, en la primera literatura era camas, y en la segunda pusieron el astral aquí, y aquí pues pusieron el doble etérico. Cuando en la primera literatura de Blavatsky el astral lo ponían aquí, pero eran nombres, la estructura era la misma, solo eran los nombres. Como que en los primeros años no tenían nombres, una nomenclatura que pudiese traducirse de las lenguas orientales a lenguas occidentales, pues se las estaban casi que teniendo que imaginar. Bien, cuando pasamos más arriba del astral encontramos la mente. Pero la mente es una. ¿Veis que aquí el círculo englobé el aspecto de mente concreta con el de mente abstracta? La mente es una. Porque mirad, si ahora desencarnamos, me voy a poner yo de ejemplo, no os asustéis, ya me pongo yo de ejemplo, y ahora desencarno y de pronto pierdo el cuerpo físico, luego en un tiempito que espero que sea muy breve, ya me desprendo del aspecto de camas, y la parte de la mente que pudiera haber quedado asociada a camas porque yo hubiese hecho una actividad de vibración baja, se quedaría enganchada al cuerpo astral y con él se diluiría con él cuando toque. Pero la mente es una, y la parte que vibra elevadamente, aunque aquí durante la encarnación la llamamos concreta porque es la que usamos para movernos en el mundo de 3 dimensiones de la personalidad, esta mente es una sola mente y entonces queda recogida aquí. Y en la parte más elevada de este cuerpo mental, de manas, desde el principio de nuestra evolución humana, hay lo que se denomina el cuerpo causal, también denominado cuerpo de gloria más adelante, cuando quede bien iluminado desde arriba. Ahora está en formación. Este pequeño dibujo es un dibujo que aparece, perdón, se me va el cursor, es un dibujo que aparece en el libro de Leadbeater. Eh, eh, ¿Cómo se titula el libro? El de los chakras, no, el otro. Ya me saldrá el nombre. Y entonces aparecen ciertas láminas. Y esta lámina es la de una persona que está bastante evolucionada. Ya es un discípulo y tal. La de un adepto es mucho más grande que esta. Es mucho más extendida. Pero este cuerpo causal se desarrolla, se crece y se expande y gana en belleza de vida en vida con todas las aportaciones que le hace cada una de las personalidades. Le añade al desencarnar y durante la encarnación, le añade todo aquello que por medio de su actividad de orden superior, vibracionalmente le es asequible llegar aquí. Porque aquí solamente puede ascender lo que vibra en este orden. Esta barrera de puntos y rayas
que separa la personalidad de los vehículos de la individualidad o mónada humana, esta barrera no la pueden atravesar las vibraciones de un orden inferior. Menos mal, porque como en el universo todo está hecho con voluntad, sabiduría y amor, eso está igualmente bien hecho. Así que lo inferior no puede invadir lo superior. Y este es el que se denomina cuerpo causal, o también se le denomina yo superior, o también se le denomina alma ego, porque al final ego es en latín y significa yo, ego te absolvo, yo te absuelvo, se decía antiguamente, ¿no? Ahora lo dicen todo en castellano, pero el ego te absolvo significa yo te absuelvo, así que ego es yo. Pero si hablamos de aquí abajo es el yo con minúscula, el yo personal. Y si hablamos de aquí para arriba es el yo con mayúscula, es el yo individual o es el yo superior. Y es a esto que se refiere Salomón, el cuerpo causal. Este permanece aquí y crece, y permanece aquí durante las cientos de encarnaciones por las que pasamos hasta que finaliza la etapa humana. Finalizada la etapa humana, lo que aquí ha sido establecido tiene que irlo entregando más arriba de sí mismo. Se pasa a otro proceso que es denominado superhumano. Entonces seremos supermans and superwomans. Ahora somos mans y womans, pero sin el super delante. Clarisa, yo quería decir algo. Di, Yoli. Sí, perdona, mira. Salomón, ¿ha ido bien el tema? Está bien, muy, muy bien, Clarisa, te agradezco mucho. Sí, Clarisa, hace años esto lo diste en la rama y yo estuve presente y me acuerdo que dijiste, por favor, ¿me pones el dibujo para que te pueda decir? No me acuerdo yo, hija mía. Sí, a ver, dijiste desde las puntitos para abajo era la mente, ¿cómo era? Concreta, y de los o inferior. Para arriba la mente espiritual. La mente abstracta o superior. Sí, o la mente eso, desde los puntos para abajo, lo dijiste entonces. Y a mí eso se me quedó grabado. Vale, pues muy bien. Vale, esta ya la habíamos visto. Eso lo sabe esta diferenciar. También. ¿Perdona? Que sabiendo eso desde los puntos para abajo en la mente física y los puntos para arriba en la mente espiritual. Y ya sabiéndolo lo comprendes mejor. Sí, ayuda. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo. Sí, buenas tardes. Sí, María Eugenia. A mí me ha llamado la atención una parte que es mencionada en el trabajo donde dice que llegar a la talla evolutiva adecuada. Sí. Y eso me recuerda, bueno, ¿se acuerdan que les platiqué que a mí finalmente me llevaron a un internado? Bueno, yo estaba pensando, se me vino a la mente esto. Probablemente la cuestión karmática o probablemente la experiencia requerida para estar ahí llegó y cuando yo dije hasta aquí, no más, y así fue. Y de la misma manera creo que ahora en este mundo, valga la redundancia de palabras, mundano en el que vivimos y nos desenvolvemos, debemos tener consciente para poder hacer el cambio. Perdona, se va la voz. Que debemos tener lo suficiente para poder hacer el cambio, ¿no? De hacer esa regeneración humana de la que habla la señora Radha Burnier. O sea, llegar a la talla evolutiva adecuada y la búsqueda del maestro por el hombre exterior. Eso me llama mucho la atención y lo estoy asociando con esto, ¿verdad? Sí, está bien, está bien.
nosotros tengamos, ahí debemos parar y hacer el cambio y empezar el proceso de regeneración o de cambio, de transformación hacia nosotros mismos. Sí, de día en día, muy bien explicado. De día en día es así. Y pueden pasar lo que queda de esta existencia y varias existencias más, porque no debe de hacerse con la idea de, uy, esto enseguida va a ocurrir, ni debe esperarse resultados. Ni siquiera sabemos la edad evolutiva interna que tenemos, no la sabemos, en general nadie la sabe, de su propia edad. Y además no sabemos las cuestiones kármicas que pueden quedar pendientes y que se van a ir presentando, que hacen de hasta aquí, primero tienes que pasar por esto o tienes que pasar por aquello otro, etc. Así es que uno debe de ponerse a hacer la tarea, pero sin esperar resultados de ella. Patricia, has levantado la mano. Patricia. Sí. Sí. Hola, muy buenos días, Clarisa. Hola. ¿Cómo estás? Yo tengo solamente una pregunta. En el momento de que a Jesús se le confiere lo que sería el bautizo, ahí muere lo que sería su personalidad de Jesús y empieza lo que sería el Cristo, ¿no? No totalmente. Ok. No totalmente, porque vamos a ir viendo. A ver, si ahí se terminase todo, las otras 4 iniciaciones no serían necesarias. Cuando nace a la posibilidad de ese estado crístico. Cuando es bautizado hay un desarrollo más, pero luego ahora vamos a ir viendo. Luego todos hemos leído y oído hablar de ello. Luego pasa por las tentaciones del desierto. Y ahí tiene que superar una serie de cuestiones y tiene que darse a los demás y tiene que pasar por pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llega una tercera iniciación y luego viene una cuarta y hasta una quinta. Procesos de 5 iniciaciones. Y cada una de ellas es una etapa más definida, más elevada, de expansión de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, uno ha de irse dando cuenta de cómo son estos pasos y lo vamos a ir viendo porque mira, Geoffrey Hodgson hizo aquí un trabajo que es de muy agradecer, de mucho, mucho agradecer, porque nos lo ha ordenado muy bien y nos facilita mucho la tarea. ¿De acuerdo, Patricia? Gracias, muy amable. Lo iremos viendo todo y comprenderemos cada vez un poco más. Yo aprendo con vosotros, tenedlo bien en cuenta. ¿Alguien más quiere comentar algo o seguimos adelante? Bueno, habíamos quedado en esta y nos dice así, mira, ahora a favor de alejar esta ventanita, que no sabemos por qué la pone, ha estado la tira de rato que no la ponía. No sé por qué lo hace. La respuesta y la reacción de los discípulos aceptados difieren según su temperamento y preparación. Los discípulos aceptados, aquellos que han sido aceptados en probación y para hacer toda esta preparación, a veces las personalidades todavía ni siquiera saben que estén bajo un poquito la tutela, la visión, la visión de un discípulo, de un maestro desde los planos superiores, estando al tanto de cómo va haciendo su proceso. Pero el ser íntimo, el ser que somos, sí lo sabe lo que está ocurriendo. La personalidad, pues todavía no. Pero no nos puede extrañar que la personalidad no lo sepa, porque la personalidad todavía es capaz de envanecerse por cualquier cosita. Tenemos una capacidad de envanecernos todavía muy grande. Y cuando ocurre algo que significa un poquito de diferencia de uno respecto de los demás, ya nos creemos que somos, permitidme la expresión, aquí se dice comúnmente, nos pensamos que somos los reyes del mambo.
Y somos unos aprendices y seguiremos siendo unos aprendices. Y aun cuando se alcancen cotas más elevadas, respecto de lo que esté por encima y más arriba de nosotros, seguiremos siendo aprendices. Entonces, el sentido de somos aprendices y no debemos perderlo de vista, para que no se nos suba el pavo a la cabeza y ocurran cosas que no nos favorecerían ni nos ayudarían a nosotros, y por descontado desde nosotros no podríamos ayudar ni servir para nada. No es raro, dice, que en semejantes ocasiones se abra la visión interna del discípulo y que perciba mística o objetivamente la verdadera grandeza espiritual de su maestro en misión mesiánica y su relación con Dios, con el ser con mayúscula, y su relación con las jerarquías, ya se las denomine arcángeles y ángeles, las huestes celestiales, o se las denomine, porque en Oriente no los llaman ángeles y arcángeles, los llaman devas con otros nombres, pero los nombres no nos tienen que preocupar. Así que San Juan Bautista, en este primer capítulo sobre la historia de Jesús, le proclama como una verdadera manifestación del Verbo Divino, un vehículo de la deidad y también un hombre superiormente evolucionado e iluminado por derecho propio, porque es el desarrollo que ha hecho cada uno de sí mismo a su debido momento. A ver si se me quita esto de delante y puedo leer. Referente al relato de Mateo sobre el no sé qué de Jesús, el bautismo. Regresemos al relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús. No lo leía muy bien, no lo veía. Y notaremos otras connotaciones místicas, ocultas y cósmicas. Sigue, aquí ya es del Evangelio de Mateo, que dice: entonces aparece Jesús, que desde Galilea al Jordán viene donde Juan, para ser bautizado por él. Este versículo significa que cuando se han cumplido las condiciones necesarias, o sea, cuando la mente y el corazón están listos, el hombre aprende por experiencia directa que es un ser espiritual, que es un ser inmortal, que es un ser eterno y libre. Conoce también la identidad de su propia esencia espiritual interna, con la presencia divina dentro de todos los seres. Fijémonos que aquí señala algo que es muy importante. La conoce dentro de sí mismo y al mismo tiempo la reconoce dentro de todos los seres. De no ser así, es pura ilusión, porque un ser humano puede llegar a estar engañado y creer que ha alcanzado cotas de realización espiritual. Pero mientras haya un ápice de separatividad entre la conciencia de uno y ese reconocimiento de la conciencia en todos los seres, ese reconocimiento de la divinidad dentro de todos los seres, es unidad de conciencia. Mientras esto no suceda, pues uno puede estar muy engañado. Y estos detalles nos ayudan, reflexionar, meditar acerca de estas cuestiones nos ayudan a estar preparados para, en el caso, no caer en el engaño, verlo, darse cuenta. Uy, esto que ha pasado por aquí, no, esto no es. Y entonces podemos descartar el engaño. Los frutos de sus encarnaciones anteriores, o sea, las capacidades y cualidades que desarrolló durante ellas, quedan a su disposición para utilizarlas en su vida presente. Como se simboliza en el versículo 12, el trigo es recogido y separado de la paja. La naturaleza crística se revela al hombre mortal. Esto es lo que quiere decir alegóricamente que Jesús viene a Juan
desde Galilea al Jordán. Si el trigo es recogido y separado de la paja, es ese alto grado de discernimiento que hemos de desarrollar para darnos cuenta de qué es lo esencial en todo momento, en toda circunstancia, qué es lo esencial. Y no entretenernos ni mentalmente ni emocionalmente en pequeñeces, en naderías, en vaguedades, esas infinidad de pequeñeces a las que comúnmente el ser humano, y todos habremos pasado por ahí si no es que estamos todavía en ello, les damos tanta importancia. Si me ha dicho, si me lo ha dicho así, mira que yo, ¿y por qué? Yo no me merezco, el otro no me respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra mente concreta, que es la que almacena todo este tipo de cosas, la debemos de vaciar, la debemos de limpiar de todo esto y ya no llenar más con todo esto, porque si por un lado vaciamos o tratamos de hacerlo, pero seguimos con los mismos procedimientos, estaremos llenando continuamente y hemos de dejar de llenar la mente de naderías, de niñerías y de tonterías, permitidme la expresión. Y aquí Mateo dice en boca, pero Juan, el Bautista, trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Extrañado. La naturaleza crística en el hombre es superior a su intelecto. Si la naturaleza crística en el hombre es superior a su intelecto. El intelecto es la acumulación en la parte que denominamos de mente concreta, en el aspecto de la mente concreta, la acumulación de todos los conocimientos por medio de las facultades de la personalidad, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos han dicho, lo que no nos han dicho. Podemos acumular aquí bibliotecas enteras. Aquí podemos acumular bibliotecas enteras por vía del cerebro, evidentemente. Esto va a mucha velocidad. Sube y baja a mucha velocidad todo el circuito. Pero esto morirá con la personalidad. Todo este contenido morirá con la personalidad. Así que dice muy claramente, la naturaleza crística es superior a su intelecto. La divinidad moradora, Atma Buddhi Manas, es superior al vehículo que conforma el aspecto de esta personalidad, que son vestidos de quita y pon, que mueren a cada encarnación, que nos desvestimos de ellos, nos los quitamos como cada noche nos quitamos estos trajes. Así que la intuición, que es intuición espiritual y es una facultad búdica o crística, de las dos maneras se la puede llamar, la intuición es una facultad superior a la inteligencia, incluso a la abstracta, a esta parte de la mente abstracta, es superior. Esta hace de puente, pero si aquí no funciona, el puente no recibe nada de lo superior. Si la mente la mente concreta está atiborrada de contenido, lo que ha de constituir ese puente entre este aspecto y este aspecto que ha sido dado en llamar el famoso Antakarana, que hemos de construir el puente. Pues, ¿qué quiere decir construir ese puente? Esto ha tenido diferentes explicaciones, pero lo hemos de hacer sencillo. Si no vaciamos el contenido de la mente, el puente no se abre. Es como si aquí tuviésemos uno de esos enormes puentes que los arquitectos han construido para salvar las aguas de amplios ríos. Y como ahora hay tanto coche, han hecho unos puentes que permiten la circulación de varios carriles en un sentido y varios carriles en sentido contrario, de sube y de baja, ¿no? Pues aquí podemos imaginar algo semejante, si me permitís la analogía, pero que resulta que nosotros
desde esta parte del puente lo tenemos todo obstruido y ni puede subir ni puede bajar, apenas. Apenas se mantiene el hilo inicial y no mucho más, alguno más, un poco más, bueno, va, algunos tienen más, pero vamos a ser un poco sencillos y admitir que tenemos la mente concreta borrada de cachivaches. Y mientras no la limpiemos de cachivaches, la circulación entre lo superior y lo inferior no se puede dar. Hay atasco en el puente. Hay unos atascos tremendísimos en el puente. Me parece que la analogía nos puede servir. Así que Juan personifica esta inteligencia. Esta inteligencia reconoce este hecho y humildemente lo acepta. Dice, la intuición pura es una facultad superior a la inteligencia. Esta intuición incluso es superior a la propia inteligencia búdica, pero cuando tiene que conectarse con la mente abstracta y concreta, ya hemos visto, ¿verdad? Y Mateo respondióle, déjame ahora, pues, conviene que así cumplamos toda justicia. Por boca de Mateo, Jesús, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, lo bautizó. Leído esto literalmente, la objeción de Juan es razonable y justa, pues Jesús, como encarnación divina, no necesitaría ni podría apropiadamente recibir el bautismo de las manos de Juan, por muy iluminado y entregado que Juan fuese. Esta anomalía sugiere significados ocultos, de los cuales muchos son posibles. Por ejemplo, los ríos se usan a veces como símbolos de la columna vertebral del hombre, en particular después de su electrificación por el fuego creador, llamado Kundalini en los libros en sánscrito, el cual fluye entonces a lo largo de la columna hasta el cerebro y lo vivifica, produciendo una ampliación de la conciencia. Esta es la forma en que Gitchell, en el 1638 a 1710, George Gitchell, lo encontraréis por internet en Google. El señor Google nos contesta todo lo que le preguntamos casi siempre. Y entonces veremos que es muy curioso, ¿no? En su libro la teosofía, no me acuerdo, Teosofía Práctica, sí. El libro Teosofía Práctica puso esta lámina, Gitchell, y entonces él pone los chakras tal como se consideran en el ocultismo. El centro sacro, el del bazo, el del plexo solar, el del corazón, el de la garganta, el frontal y el coronario. Pero pone el del bazo, fijaros aquí, y no pone el de los órganos sexuales, porque en ocultismo no se consideran uno de los 7 principales. El lenguaje sagrado, ser bautizado en las aguas de un río, es despertar plenamente la fuerza creadora que dota al neófito de estados espirituales de conciencia, como los que se describen en los versículos 16 y 17. Esta interpretación es reforzada por los acontecimientos supranormales que se dice que ocurrieron después del bautismo de Jesús. Un despertar de esa fuerza creadora a partir de esa segunda iniciación. Uno de los resultados de semejante elevación es hacerse consciente de la corriente de fuerza vitalizadora que sostiene y mantiene a todas las formas físicas. Está en todo. El hombre así iluminado experimenta su unificación de conciencia con las corrientes de la vida
omnipenetrante, vida divina, omnipenetrante, simbolizada por el agua corriente. También vemos que en el Génesis se habla de las aguas del espacio. En el primer tomo de la doctrina secreta, en Cosmogénesis, también se habla de las aguas del espacio. Es un símbolo. Claro que no es el agua como nosotros la entendemos, pero es un símbolo. Jesús, como hombre, entró en la corriente o, alegóricamente, fue bautizado en las aguas del Jordán. Y Mateo sigue diciendo, bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que venía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Evidentemente, en un estado de conciencia como el que se describe aquí, lo que desciende no es una voz humana, es la voz del silencio. ¿Y por qué la llaman la voz del silencio? Precisamente porque no es humana. Y sin embargo, el ser que pase por una experiencia de esta naturaleza a su debido momento, entenderá el lenguaje, lo comprenderá, porque estará en ese estado de conciencia que le hace receptivo a ello. Nosotros de momento a seguir preparándonos. El hombre Jesús se entregó voluntario al sacrificio. Se ofreció sin mancha al amante Señor, que tomó para sí aquella forma pura como tabernáculo y vivió en ella 3 años de vida mortal. En las tradiciones contenidas en los evangelios se encuentra esta época señalada por el bautismo de Jesús, cuando se vio al Espíritu que descendió del cielo como paloma y reposó sobre él. Una vez más se utiliza el símbolo. Y una voz celestial le proclamó el Hijo muy amado, a quien los hombres debían prestar oído. Y era él, en verdad, el Hijo amado en quien el Padre tiene su complacencia. Estos versículos describen alegóricamente la expansión de conciencia y la realización de la unidad con Dios, como producto del bautismo en el sentido ya indicado. La palabra vio, entre comillas, indica que Jesús pasaba por un estado interior de conciencia muy personal, más que personal, muy interno. Por eso incluí entrecomillado la palabra interno, muy privado. Ningún ser que pase por una experiencia como esta, ni siquiera cercana a esta, lo divulgará. Así que mientras tengamos impulsos de hablar, es que todavía no hemos aprendido mucho sobre la ley del silencio. Es muy poco probable que Jesús revelara a alguien semejante experiencia espiritual profundamente sagrada, la cual fue evidentemente dual. Por un lado, su conciencia se amplió a un estado de iluminación. El Espíritu descendió, iluminó todos los vehículos superiores de Jesús y desde ahí iluminó todos los vehículos de la personalidad de Jesús. Se abrieron los cielos, porque aquí ya no había barrera, porque Jesús, mucho antes de llegar a esos estadios, había limpiado de cachivachis toda esa avenida, ya la había limpiado, había quitado todo lo que era un impedimento desde este lado de la avenida, la había limpiado su cuerpo astral, emocional y había limpiado su cuerpo físico. Por otro lado, hubo un descenso de poder y bendición espiritual
la paloma y la voz del Padre, tal como acabamos de indicar. Estos dos versículos bien pueden tomarse como descriptivos de los efectos internos y místicos del paso por cierta etapa avanzada de evolución. Se derrumban barreras que impedían percibir la fuente del ser. Igual que cuando un prisionero se escapa de la cárcel, así el centro de la conciencia individual se libera de las limitaciones causadas por el egocentrismo en todas sus vertientes y la idea de separatividad. Ya no puede haber esa polaridad de conciencia, sino esa unidad, ese centro. El cielo se abre y la conciencia queda libre. La naturaleza íntegra del hombre queda iluminada y fortalecida al sentir que sobre él desciende la voluntad de Dios desde Atma, que es de donde procede la voluntad espiritual en el ser humano, desciende y lo inunda todo. Desciende a través de todos los planos, hasta el puro plano físico, desciende, lo baña todo. Mientras Jesús está siendo bautizado por Juan en el río Jordán, toda su naturaleza física, intelectual y espiritual se convierte en vehículo para la deidad suprema, especialmente en su aspecto crístico. Toda su naturaleza física, emocional, intelectual y espiritual se convierte en vehículo, ya no es dos cosas, ya no es lo de arriba y lo de abajo, ya no es lo interno y lo externo, ya no está más nada separado. Jesús, el hombre, después de convertirse en Jesús el Cristo, se convierte en vehículo del avatar, Cristo. Se pone a tono con el Cristo cósmico y le recibe. Porque el Cristo cósmico procede de aquí. Y estando aquí ya preparado, entonces puede hacerse receptivo de ese estado superior. El poder y la sabiduría y el amor del Logos están vertiéndose siempre sobre todo cuanto existe, como una bendición que imparte vitalidad espiritual. Esta benigna influencia está siempre tratando de aflorar desde el yo interno de todo hombre, de todo ser humano. Aunque esta doctrina de los descensos que ocurren continuamente no sea aceptable en su totalidad para la ortodoxia cristiana, sí que ocupa un lugar tradicional en la filosofía oriental, según la cual estos descensos del segundo y tercer aspectos del logos solar se ejercen influencias espiritualizadoras sobre la vida que está evolucionando en el planeta. Si estos descensos son reales y ayudan a la evolución de todos los reinos de la naturaleza y particularmente sobre la raza humana, sobre el reino humano. Sri Krishna proclama que cuando sea que la justicia decaiga hondamente, él viene siempre. En el Bhagavad Gita lo encontraremos. Igual cosa promete el Buda y el Cristo promete por labios de Jesús volver a visitar la tierra. Todos ellos se refieren a manifestaciones cíclicas de la suprema deidad del universo, el Logos solar. Son las jerarquías superiores. Bien puede presumirse, pues, que las enseñanzas más trascendentales y los actos más milagrosos de Jesús tuvieron lugar mientras era más intenso uno de estos descensos. Pues, como dice este último versículo,
Una voz que venía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es digno de citar aquí lo que dice H.P. Blavatsky en la Doctrina Secreta, refiriéndose a las enseñanzas de los sofitas y nazarenos. Cristo, el perfecto, uniéndose con Sofía, la sabiduría divina, Sofía es aquí, descendió a través de las 7 regiones planetarias. Una, el plano divino o Adi. 2, el plano monádico llamado también Anupadaka, donde están las jerarquías más elevadas. 3, el plano átmico. 4, el plano búdico o crístico. 5, el plano de manas o mental. 6, el plano astral o cámico. Y 7, el plano físico, asumiendo en cada una de ellas una forma análoga, porque para manifestarse en cada una de ellas ha de utilizar la materia del plano correspondiente, ya sea en forma de cualquiera de los seres que lo habitan o las jerarquías que los habitan. Y entró, en este caso, en el hombre Jesús en el momento de su bautismo en el Jordán. Desde este momento Jesús comenzó a obrar milagros. Antes de eso, desconocía por completo su propia misión. Ese es el destino de todo hombre, de todo ser humano. Para cumplir su misión, tiene que entrar en la corriente. Cristo fue una primitiva forma gnóstica de Cristo y fue utilizada por Esquilo, Herodoto y otros. Se le conoce como el Christus hebraico, como el Vishnu indostánico, como el Logos platónico. No es un individuo, no lo podemos personificar y darle una imagen como cualquiera de nosotros. Es un principio universal, cósmico, impersonal. Es un principio, recibieron este principio universal cósmico Jesús, Krishna entre los vedantinos, Fuji entre los chinos antiguos y muchos más. Penetró en Jesús, el Hijo de Dios, a la edad de 30 años. Y aquí termina la exposición de hoy. Como esto está preparado por lo que sigue para el jueves que viene, también aquí he puesto la misma diapositiva que al principio, para los que llegaron más tarde o que a veces no pueden entrar con puntualidad. Esta información de interés para todos, a fin de agilizar la tarea que luego queda para los que estamos presentando y tenemos que hacer luego las respuestas. Se ruega que una vez comenzada la presentación no envíen chats con saludos y los reserven para finalizada la misma. Y agradecemos esto porque las primeras sesiones salían unas listas con chats así. Que hola, buenas tardes, que hola, buenos días, que tal. Cuando ya se había comenzado el encuentro y la exposición. Entre medio de todos estos saludos hay mensajes en chat de personas que están solicitando algo que se tiene que atender. Pero cuando el que tiene que hacer esta tarea tiene que seleccionar, es mucho más trabajoso para quien la tiene que realizar. Así que rogamos. Al principio, antes de comenzar, nos saludamos todos los que estamos, pasamos un buen ratito y ya cuando dejemos de grabar también vamos a hacer lo mismo como todas las tardes. Pues ahí caben todos los saludos, así que os agradecemos muchísimo que tengáis esta deferencia con nosotros y nos ayudéis. Gracias por vuestra colaboración. Ahora cierro el compartir pantalla, nos veremos todos y si queréis preguntar. Sí, Clarisa. Sí. Soy Salomón. Hola, Salomón. Oye, Clarisa, por favor dime si puedo escuchar esta misma conferencia en alguna página o en algún lugar. No, porque no las colgamos, Salomón.
Ok. No las colgamos porque yo no recorto las imágenes. Me gusta que nos veamos aquí, que nos veamos, al menos todos los que pueden y les va bien de poner su imagen, que nos veamos las caritas, que nos veamos los ojitos, las miradas y que todo el mundo pueda tal. Entonces, para colgarlas se requieren permisos por el tema de la protección de datos. Si no De se acuerdo. tienen estos permisos, nos podríamos ver en un problema grave. Sí, Clarisa, perdón, si uno llega a comprar el libro de Jeffrey Hudson, ¿Sí? solamente aparecerían las letras en negro y las azules, ¿verdad? Pero Sí. no aparecerían las letras en morado, bueno, en violeta. No, esas las pongo yo. Todo lo que está resaltado lo pongo yo. Lo pongo porque en el momento dado, pues lo que me llama la atención, lo resalto o lo subrayo. Trato de eso quizás pueda ayudar a alguno, ¿no? El mismo hecho de que a mí me ha llamado más la atención un determinado párrafo y lo he puesto en violeta o lo que sea. Los que son de los evangelios suelen estar en azul. Oye, En el libro tampoco están en azul, pero sí. Los que son de Mateo, de Juan, el evangelista y tal, los resalto en azul, porque ya es diferente lo que dice el evangelio y lo que dice Jeffrey Hudson, aunque están en el libro están todos esos del evangelio, pero está todo en negro. Sí. Por último, Clarisa, perdón, la mente concreta que explicaste que muere junto con el cuaternario, ¿no se convierte en escandas para la próxima encarnación? Por supuesto que queda el registro de las tendencias y queda el registro de todo el karma. De acuerdo. Lo que de la mente concreta queda abajo, hemos de entender que es aquello que hemos pensado de una manera no elevada, y supongamos por un momento, pues esas personas que piensan con maldad, y eso tiene una vibración muy baja. Poner un ejemplo, todo pensamiento es una forma que surge de nosotros, tiene una estructura de materia mental, surge de nosotros, nosotros queda como memoria, pero surge de nosotros y se reviste de la materia astral que corresponde con ese tipo de pensamiento. Y ese pensamiento revestido de materia astral circula por el plano astral. Si es bajo, circula por el plano astral de diferentes gradaciones, de todas esas gradaciones. El plano astral es denominado el astral bajo, el astral alto y tal. Pero mirad, no hay nada verdaderamente espiritual en el plano astral. Y cuando digo verdaderamente espiritual, también aquí cuesta de explicar esto de una manera adecuada, porque espiritual es todo el universo. Pero es que ahí, en el astral, se depositan las formas mentoemocionales que estamos emitiendo constantemente los seres humanos y otras muchas más. Y hay entidades humanas y hay entidades no humanas y hay formas de pensamiento revestidas por ahí circulando y bueno, el plano astral es algo caótico. Mirad, en el libro La voz del silencio, al principio, las primeras 14-15 páginas, es un librito que es pequeño, son unas paginitas pequeñas, cuando habla de los 3 vestíbulos, y explica el vestíbulo primero, es allí donde naciste, donde tal y donde morirás, plano físico, el vestíbulo segundo, tal y tal. Y cuando habla del vestíbulo segundo, que especifica, este es el plano astral, dice muy claramente, no busques allí a tu gurú. En el plano astral hay las flores de tal y en cada flor, en cada tallo hay una serpiente enroscada. Aquello hay que leerlo despacito y meditarlo muy bien. No busques a tu gurú en aquellas mayávicas regiones, dice. En el plano astral no hay que buscar a los maestros porque los maestros no tienen su residencia en el plano astral. Cuando un maestro o un alto iniciado tiene que ir al plano astral a hacer un trabajo en servicio de la ley, se ha de revestir para penetrar ahí y no ser afectado por lo que por ahí circula. Pero puede hacerlo porque está preparado para hacerlo.
cuando algunos de nosotros, como los aprendices de la obra aquella, El aprendiz de brujo, se pone a hacer jueguitos, resulta que se mete en berenjenales y luego no está preparado para poder salir con bien de todo ello, porque no tenemos la preparación. Yo hablo en general, no hablo ni de ti, ni de ti, ni del otro, ni del más allá. Yo no os conozco para poder tener ninguna opinión, y si os conociera no podría hablar de ninguno de vosotros, ni mencionarlo, ¿me entendéis? De que yo nunca puedo hablar a nivel personal de ninguna de estas cuestiones, pero a nivel general no estamos preparados para meternos a hacer incursiones en el plano astral. Por eso cuando se habla de ciertas cosas digo ni tocarlo. Muy amable, Clarisa. Gracias a ti, Salmón. ¿Alguien más quiere comentar alguna cuestión? Clarisa. Remedios y Amaya. Reme y Amaya. Primero Reme, vale, gracias. Bueno, escucha, ¿me oyes ahora? Sí, sí, sí. Vamos a ver, como estabas hablando del plano astral, a veces cuando hay gente que dice que va al plano astral para ayudar, por ejemplo, si ha habido un accidente con un avión o cualquier cosa y estas personas que están, salen medio que no saben que se han muerto, claro, no saben dónde están, y las personas que dicen que van allí a ayudarlas, se supone que ya son gente muy iniciada, muy preparada. No. No. Pero van a ayudar, ¿no? Hay gente que va a ayudar, que puede tener esa facultad y en el plano astral se va y yo no, si no los conozco no puedo decir si. Pero yo te pregunto si los hay. No, a verlos haylos, y los que van no dicen que van y no dicen que hacen. Gracias. De los que hablan mucho, poco asunto. Vale, gracias. Esto es así porque hay una ley del silencio. Y antes de que se nos pueda conceder cualquier cuestión de desarrollo, ganado, cualquier cuestión de un orden elevado, primero tenemos que aprender a estar callados. Tenemos que aprender a no hablar. Y mira que en el común de las personas, y vuelvo a hablar en general, es que nos gusta hablar. ¿Qué es sino una presunción? Yo curo, yo voy, yo hago, yo ayudo, yo tal. Yo soy muy humilde. Yo es que soy muy espiritual. Yo es que a mí todo me afecta. Todo esto es puro astralismo. Y con esto no quiero decir que sea despreciable, pero respetando a esas personas hay que distinguir qué es qué en cada momento, porque es muy fácil dejarnos engañar por lo aparente. Los que saben no hablan y los que hablan no saben. Gracias. Amaya. Sí, yo tengo una pregunta que a veces dudo. Cuando hablas de plano búdico y lo pones arriba y pones el físico abajo, siempre en mi cabeza me pregunta, ¿hay una ubicación del plano búdico? ¿O somos como envolturas y está todo? Es que a veces me cuesta eso. Claro, pero yo tengo, cuando escribimos en un papel, son 2 dimensiones. Y describimos cosas de muchas dimensiones, ¿no? Sí. Qué dificultad más grande. No tenemos, si pudiésemos hacer aquí un holograma, podríamos describirlo de una manera más amplia. Y aún así se nos escaparían planos de existencia porque no los podríamos poner ahí. Pero nos puede dar una idea. Si tuviésemos un holograma, ahí en el centro veríamos el cuerpo físico y atravesando el cuerpo físico veríamos la contraparte del cuerpo físico que es más sutil, que lo llaman doble etérico, pero cruzándola, atravesándola, interpenetrándola, y veríamos dónde están insertados los chakras de este doble etérico y veríamos el circuito de energías moviéndose.
Estoy hablando de un holograma que ya funciona. Para la próxima existencia me apunto a poder manejar hologramas y explicar estas cosas por medio de hologramas. Y veríamos interpenetrando ahí el cuerpo llamado cámico o astral. Pero cuidado, hay que estar preparado para ver eso. Porque como viésemos las manchas que hay por ahí y las cositas que no están en su sitio, pues... porque para tener la posibilidad de ver, hay que tener la posibilidad de hacer buen uso de lo que se ve. De lo contrario, y me remito de nuevo al librito La voz del silencio, los siddhis que se despiertan son los inferiores, no son los superiores. Y por eso la gente que tiene esos siddhis que hacen cosas y ven cosas y tal, hacen mal uso de ello, porque son los siddhis inferiores. No han hecho el proceso de purificación. No era la hora de mover los siddhis. Se han movido porque ha habido gente que ha hecho muchas prácticas para despertar los poderes psíquicos. Ha habido gente que ha hecho prácticas ya no solo en esta existencia. Algunas gentes los traen como reminiscencias de otras vidas donde tocaron todas las teclas que había por tocar. Parecía un órgano a la hora de tocar teclas aquel personaje. Es decir, hacen prácticas de todas clases para tener poderes, facultades psíquicas, pero si comprendemos bien las enseñanzas teosóficas, la verdadera teosofía o ocultismo o Atma Vidya o sabiduría divina o como le queráis llamar, veremos que hay un orden y que este orden, si nos lo saltamos, lo que hacemos es invertir ese orden y entonces lo que se despierta es lo inferior, no lo superior. Eso nos pone en un grave riesgo, en un enorme peligro y generalmente cuesta muchas vidas salir de todo este proceso. Entonces, lo que se nos está enseñando siempre desde la teosofía es, hay un orden, no tengáis prisa, no dejéis que el yo personal quiera, porque siempre que hay algo en nosotros que quiere algo, quiere quiere aquello, tiene prisa, a ver si, no sé qué. Esto es el yo personal, el ser que somos realmente no quiere nada, no pide nada, no reclama nada, no espera nada. Si tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sin esperar nada a cambio. Y si lo hacemos ordenadamente, no incurriremos en peligro. Más adelante en este trabajo, ahora va a entrar en el periodo ese del desierto, puesto a prueba, por las que habremos de pasar todos nosotros. Pero, y aquí es interesante que lo consideremos, pero antes de llegar a esos estadios que nos está explicando, que ya son las iniciaciones, ahora hemos visto las 2 primeras de las 5 hasta aquí, antes de llegar a todo esto, nosotros ya pasamos por un periodo de otra clase de pruebas, porque uno no se va acercando a esos estadios que nos describen esas iniciaciones por medio del ejemplo de Jesús sin haber pasado por otras gradaciones y otros estadios. Y ya pasamos por periodos de prueba. Nos sentimos a veces como que, bueno, tendría que hacer esto, pero qué pereza ahora. Y bueno, mejor no voy, o mejor sí voy. A mí en ocasiones me han dicho, fijaros, un detalle. Mira, no sé qué pasa, pero últimamente, cada vez que digo, ¿me voy a ir a la rama? O me llama por teléfono, o me dicen, va que vengo, o no sé qué, o me surge un impedimento, hoy qué mal que me encuentro, y hace 5 minutos que también que estaba. Y dice, y entonces me viene a la idea, y esto me lo han explicado más de 4 o parecido, me viene a la idea, esto es que no tengo que ir. Y yo les planteo la cosa al revés, oye, ¿y no te has planteado que esto es una prueba para ver si de verdad, a pesar de todos los impedimentos, tú vas y haces lo que tienes que hacer? Y dice, caramba, pues no me lo había planteado así. Digo, pues es que las pruebas
que son las pruebas. A ver, uno no tiene que dejarse llevar por ay, ¿qué me pasa esto que me dice el otro? No, a ver, yo tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo. Independientemente de los obstáculos y de lo que me digan y de si me llaman por teléfono. Si yo hubiese tenido que conducirme, y ahora sí hablo un poquitín de Clarisa, si hubiese tenido que conducirme por esto, no habría hecho ninguna tarea en años, o sea, habría desaparecido de la tarea teosófica. Cuando alguien me ha dicho, oye, voy a venir el jueves, no, yo el jueves no puedo, yo todos los martes, jueves y sábados, durante años he estado en la rama presencialmente, durante muchos años. Y cuando alguien ha querido verme, no, pues mira, tengo el lunes, tengo el miércoles, tengo el viernes, tengo el sábado por la mañana y tengo el domingo. No tiene que ser el jueves, porque a alguien le viene bien el jueves. Vamos a ver, esa persona también tiene 7 días en la semana. Incluso mi propia familia, ¿eh? Dice, yo tengo un compromiso. Ese compromiso, ¿cuándo lo hice? Hace muchos años. ¿Dónde hice ese compromiso? Si no es que estoy con fiebre, cuando me operaron, por supuesto, los compañeros se cuidaron y hicieron la tarea y la cuidaron muy bien. Si no son casos de esta cuestión, yo allí a veces me he encontrado mal, llega la hora, yo me voy, o sea, cuando ha sido la posibilidad de hacerlo presencialmente, ¿no? Sí, es la hora, yo me voy. Mal, si no es que hay una fiebre o una cosa muy tal, pues mira, cuando uno no le duele aquí, le duele allá y cuando no tal. Y luego resulta que, mira, cuando me pongo a hacer la tarea teosófica, rara vez he tenido sed ni he tenido que moverme de la mesa donde estaba o en la pantalla donde estaba haciendo los diagramas, porque antes no teníamos ni proyector, hace años. Ahora tenemos un proyector y lo vemos como aquí. Pero cuando no había proyectores, en una pizarra de estas de tal y un bolígrafo de estos que se pueden borrar, pues todas las veces hacía los diagramas a mano, todos esos planos y subplanos, todos a mano, y las explicaciones allí a mano. Bueno, me refería a que hemos de tomar las cosas también de ahora en esta etapa a título de prueba. Porque es muy fácil dejarse arrastrar por la corriente y no por aquella corriente que nos ha descrito el capítulo, sino por la corriente de las cosas del mundo, del ruido. Oh, es que tengo alguna amiga que, bueno, es que me llamó y tal y no sé qué. Bueno, pues claro, uno tiene que ver claras cuáles son sus prioridades, sin confundir los deberes, que no las obligaciones. Las obligaciones son inventadas. Uno, pues mira, ahora se apunta al macramé, luego se apunta a pintar, luego se apunta a hacer no sé qué, luego tiene que ir a gimnasia porque no sé cuántos. Todo esto son obligaciones que uno se inventa. Los deberes son internos, son deberes del alma. El deber y la obligación no son cosas semejantes. Los hemos de saber diferenciar. Los deberes inherentes a nuestra vida, si tenemos que cuidar de la familia, si uno todavía tiene un mundo laboral, ha de irse a ganar el pan, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos deberes que son deberes y no se pueden abandonar. Y entonces uno pues tiene que saber organizarse, este tiempo para esto, este tiempo para lo otro, este tiempo para lo de más allá. Ha de saber uno organizarse. Pero, y volviendo a la idea de antes, uno tiene, de la misma manera que tiene que aprender a callar mucho, muchísimo, tenemos que aprender a saber cuándo hay que decir que sí y cuándo hay que decir que no, caiga lo que caiga. Pues si no aprendemos estas esenciales cosas, no llegaremos a la puerta de ese sendero iniciático. No llegaremos, todavía tendremos muchas tareas que hacer en este mundo profano, como dice Blavatsky, en el mundo profano.
Sí, Amaya, espero haberte respondido, aunque me parece que he hecho una transgresión, una digresión y me he ido por aquí y por allá. Chuis, adelante, Chuis. Abre el micro. Ahora, Gracias, sí. Clarisa. Había estado yo con una idea errónea. Ahorita acabas de comentar algo de Jesús, cuando hasta que lo bautiza Juan, a partir de ese momento, él empieza a hacer milagros. Lo que yo había entendido, así lo había entendido yo, que en todo su proceso, antes de llegar con Juan, él ya había hecho algunos milagros. Lo que comentas tú es... En el Evangelio no creo, no recuerdo que se describan anterior a esta etapa, no recuerdo, pero ahora tendría que revisarlos y además tendría que revisar todos los Evangelios, o sea, los 4 que conocemos más los apócrifos, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Ah, ok. No Puede sabemos. variar de una... Yo no... A ver, tenemos que tener en cuenta el conjunto del proceso, ¿no? Lo iremos viendo porque ahora hemos visto esta pequeña parte. Sí, claro. Pero tenemos que ir viendo el proceso. Los desenvolvimientos de las facultades superiores, que son facultades búdicas, todas derivan de la voluntad, la sabiduría y el amor de la Trinidad, de ahí derivan las facultades búdicas. La comprensión es una facultad búdica, no es entender, que esto es mental. Comprender es una facultad búdica. La inteligencia es una facultad búdica, no es el intelecto, que es acumulativo, tal como he comentado. Entendido desde el punto de vista teosófico ocultista, es una gradación más elevada que el comprender, ¿no? El discernimiento es una facultad búdica. Discernir, distinguir entre lo real y lo ilusorio, entre lo importante y lo que no lo es, entre la verdad y lo que no lo es, como lo señala Krishnamurti en el librito A los pies del maestro. Discernir. Es una facultad búdica y es superior a la inteligencia. La intuición es una facultad búdica y es superior al discernimiento. Y la intuición no es lo que comúnmente se dice, las mujeres que somos muy intuitivas, no. Lo que funciona en las mujeres es el presentimiento, que funciona y funciona bien, porque es un movimiento del cuerpo astral. En las mujeres este movimiento del cuerpo astral que dice, va a pasar algo, siempre que me pasa esto, y pasa, no me equivoco. Y esto ocurre en el campo astral. No es intuición, es un movimiento psíquico, X. Le podemos llamar intuición para el mundo. Cuando vayamos a otro sitio y se hable de la intuición, no hace falta que expliquemos estas cosas, que ni nos las preguntan, pero sí que es interesante que nosotros las distingamos. La intuición es una facultad espiritual y significa la comprensión de las cosas sin pasar por el razonamiento mental. ¿Pero de qué cosas? De las cosas de la vida superior, de las cosas de este mundo, no. Para las cosas de este mundo tenemos las facultades de este mundo. Y la percepción espiritual sin velos es una facultad todavía superior a la intuición espiritual. Es un grado más todavía más elevado de luz. Todo esto que hemos descrito es del plano búdico. Son gradaciones de luz, 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 luz. Hay 2 a los que no les pusieron nombre porque ni se sabe, pero seguro que existen grados de mayor luz a los que no se les ha podido poner nombre, desde el punto de vista de lo humano. Entonces un iniciado seguramente que sabe, un autoiniciado debe saber cómo describir esto. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Clarisa. Ya me diste más dudas y ahora más también dudas. Me voy a poner a estudiar. Qué bueno. Bueno. Gracias. ¿Alguien Clarisa, más? ¿nos quieres hacer favor de repetir la definición de intuición, por favor? La intuición es espiritual, es una facultad búdica
y es la comprensión de las cosas sin pasar por el razonamiento mental. Gracias. El conocimiento directo de las cosas sin pasar por el razonamiento mental. Ahí la mente tiene que estar callada. Si la mente habla, lo que tenemos no es intuición. Para tener una verdadera intuición, la mente tiene que estar callada, en silencio. Y lo que se perciba, esa intuición, será acerca de las cosas de orden superior, no de las cosas personales. Lo que se recibe de las cosas personales, si va a pasar, si no va a pasar, que mira que esto, que mira que aquello, todo esto es del plano astral. Gracias. A vosotros. Yo, Clarisa, Marcela. Si pudiera hacer una ampliación o en relación a la última Filmina, cuando explicabas que Cristo a los 30 años recibió a ese ser que también venía del Sí. misticismo. Eso, por favor. Sí, es interesante. Lo que pasa es que esto encierra un grado más de dificultad a la hora de explicar. Fijaros que ha nombrado el logos solar. ¿No? Lo ha citado, el logos solar. Me agrada que te haya llamado la atención porque esto significa eso, que estamos atentos, ¿verdad?, a las cosas. A ver, más allá de lo que se describe en los gráficos estos que enseño, bueno, pues voy poniendo las flechitas y tal. Arriba veis que puse el triángulo, lo añadí, ¿no? Puse el triángulo. Ahí está el triángulo que representaría el todo con mayúscula. Pero luego de ahí hay un reflejo, si se puede llamar así, del triángulo superior que forma esa trinidad en los sistemas solares. Venimos a nuestro sistema solar y encontramos ese reflejo de la trinidad cósmica que hemos denominado como Trinidad, voluntad, sabiduría, amor, y eso está en el cuadrito este que yo pongo arriba. De ahí se produce un reflejo que viene a ser la Trinidad en todos los sistemas planetarios, como el nuestro. Y ahora venimos aquí y decimos, pues mira, yo estoy en este planeta, o sea que algo me debe de tocar de ahí, de esa Trinidad, ¿verdad? De esa Trinidad, que son los dos planos más elevados, que casi ahí también hay subestados, pero a mí el gráfico es que ya la hoja no me daba para poner subestados tan arriba. Y como ahí no se describen subestados con nombres, pues tampoco era necesario ponerlos, ¿verdad? Entonces es el Adi, y Anupadaka y Atma. Y eso forma una trinidad. Adi es en esa trinidad el mundo espiritual por sí. Y el Anupadaka, ese nombre significa las jerarquías que no tienen padres, que no han tenido padres, que lo son por sí mismas. Esto es de una complejidad enorme. Los que intentamos... Cierra el micro, por favor. Los que intentamos estudiar acerca de todas estas cosas en la doctrina secreta y se describen las jerarquías y tal, encontramos que hay una dificultad enorme. Pero de esa trinidad que corresponde al logo solar y luego hay un reflejo de ella en el planeta, en cada uno de los planetas del sistema, pero vamos a referirnos al planeta Tierra. Entonces se repiten las jerarquías y son graduadas y escalonadas. Eso, a veces alguien lo ha comparado como en los ejércitos, ¿no? Que hay un escalonado de jerarquías. Solo que estas no tienen conflictos, no hay problemas. Ellos se entienden muy bien y cada uno cumple con su función. Ahora bien, hay esa trinidad planetaria y luego cuando ocurre el descenso de lo que se llama un avatar,
es un reflejo de ese logo solar que desciende a ayudar, en este caso habla de nuestro planeta, cuando toca lo hace a los otros planetas de su sistema, porque el logo solar nunca está descuidado de su sistema. Entonces hay un descenso de lo que se denomina un avatar. Y este avatar es denominado el Cristo. Y este avatar es el que se dice que cuando Jesús se convirtió en el Cristo en sí mismo, porque alcanzó ese estado de conciencia crística en él mismo, es cuando pudo ser receptivo al Cristo del logo solar, al Cristo con mayúscula, al Crestos, el Crestos los griegos lo denominaban así, que se pudo hacer receptivo a ello y durante 3 años le dio albergue en sí mismo, wow, en sus vehículos. Entonces, claro, era el avatar del Cristo, aparte de que él era Jesús el Cristo. Yo lo digo con mis pobres palabras, porque esto es dificilísimo, es complejísimo, pero si se percibe algo de esto, de esas jerarquías que sostienen todo el sistema solar, y por descontado los millones de sistemas solares que tiene esta galaxia, todas tienen su propia jerarquía y todas esas jerarquías dependen de la jerarquía del logos galáctico. Entonces uno dice, esto es precioso, es inmenso, es magnífico y tenemos que dejarnos ya de pequeñeces, de tonterías, de separatividades, de miserias de nuestras pequeñas porciones de personalidad. Ya no digo de nuestra humanidad, que nuestra humanidad es con H mayúscula. Somos seres humanos con H mayúscula. Pero de todas las cositas de la personalidad ya debemos de dejar de todas estas separatividades, porque estamos inmersos en la vida divina. Como decía un buen amigo nuestro, algunos de los que estamos aquí lo conocimos, estamos en baño María de la vida una y no nos enteramos de la vida una, de la vida divina. Estamos en baño María de la vida divina, de la vida una, decía él, y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque estamos solo por las cosas del día a día y separaciones y me ha dicho y que no me ha dicho y ahora estos políticos y luego los otros y ahora nos engañan. Mirad, está ocurriendo lo que hemos sembrado. No culpabilicemos a nadie. Todos los seres cosechamos lo que hemos sembrado de forma individual y colectivamente, porque cuando hemos hecho cositas muchas veces no íbamos solos, íbamos en compañía. Tenemos nuestra propia mochila kármica más la mochila colectiva. Y entonces lo que tenemos que hacer es bendecirlo todo. Y os lo digo desde lo más profundo de mi alma. Lo que hemos de hacer es bendecirlo todo y bendecir a todos los seres. Porque todos tenemos la idea o la buena intención de ayudar, de que las cosas mejoren. Pero uno no puede dar nada más que aquello que tiene. Si yo tengo paz, daré paz, pero si estoy en guerra, lo que daré será guerra. Aunque me encierre, vibracionalmente hablando, las vibraciones no hay quien las pueda detener. Si estoy en guerra en mi interior, lo que expandiré será guerra. Si el mundo necesita sabiduría, pues primero me tendré que hacer sabia, porque si ahora no tengo sabiduría, ¿qué le voy a dar? Si el mundo necesita amor, tendré que expandirlo desde mi centro, porque con que diga aquí amor, 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 pues mirad, las palabras se las lleva el viento, no pasan del plano físico. Tiene que ser una expansión de vibración de amor. Y eso ha de surgir del centro de uno mismo. Lo que necesita el mundo primero lo hemos de generar en nosotros. Está bien tener buenas intenciones, pero no es suficiente. Hemos de convertirlo en realidades en nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo, Ana. Ana.
Ana y luego Victoria. Vale. Bueno, es Sí, una sí, alguien pregunta, más. aunque lo has explicado muy bien, lo de la intuición y lo de los presentimientos. A mí me pasa una cosa, en sueños me dicen cosas que van a pasar, o sea, no es que yo lo intuya o lo... Hace unos días ha muerto mi mamá, y yo, a mí en sueños me dijeron y por dónde iba y todo, o sea, yo vi el camino. Entonces, como me ha pasado más veces, yo no sé qué es eso, pero como que siempre que sueño cosas de esas, o sea, me indican todo. O sea, y se da. ¿Qué es eso? ¿Esos son presentimientos? Eso es una facultad psíquica incipiente, ¿eh? Facultad psíquica incipiente. Que ese psiquismo sea de un orden superior o de un orden inferior, que se convierta, que se desarrolle en un sentido o en el otro, dependerá siempre de tu proceder en todos los ámbitos de la vida. Si el pensar es puro, si el sentir es puro, si las acciones y las palabras son puras, el desarrollo irá siendo en esa dirección. ¿A qué velocidad? Depende de tu edad interna y de tu karma. A veces hay personas que tienen estos estadios y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque hay veces, tengámoslo en cuenta, que una persona tiene pendientes cuestiones kármicas que de producirse después de un desarrollo de facultades de un orden superior la podrían dañar completamente. Y esto está vigilado, esto está cuidado. Cuando uno entra en un proceso interior, hay seres de estas jerarquías, seres que nos están observando. No pueden cambiar el karma, pero sí pueden estar atentos a que no haya un desarrollo discontinuo, desorganizado y tal, siempre y cuando la persona que está haciendo ese desarrollo está haciendo las cosas de una manera limpia, sana y va en una dirección correcta y adecuada. De los que están solo por desarrollar las facultades de orden inferior, las entidades superiores, las jerarquías superiores, los han de dejar. Ahí no pueden estar, ellos no pueden quebrar la voluntad de nadie. Pero a estas personas que están tratando de desarrollar esas facultades en orden inferior, atraen por su propio estado, atraen a otras entidades astrales que tienen mucho interés en comerciar en estos asuntos. Generalmente estas personas todas van acompañadas de entidades astrales, ¿eh? Así que, Ana, Sí. Pensar en que uno entrega, y ahora ya es directo para Ana, pero es directo para todos, porque todos nos podemos encontrar en situaciones semejantes, es devolverle a la madre que hemos tenido en esta existencia, a la madre cósmica, internamente hablando, como un pensamiento interior, es madre, te devuelvo a la madre que me prestaste, tuya es y no mía. Gracias. Y corto, breve, pero es como un liberarse para liberarla a ella, porque a veces el dolor, el apego y tal nos puede hacer tener esa sensación o de retener o de, ay, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué nos has dejado? Y tal. No, es a la madre cósmica, madre, te devuelvo a la madre que me prestaste. Al final hemos tenido por unos años, ¿verdad? Todo es transitorio. Yo la digo que la quiero, plano. yo la digo que la quiero cada día. Por Que supuesto, la quiero, si eso no desaparece, es que eso no desaparece nunca. Bien, claro. Claro, claro. Es Pero que cuando has hablado de esto, del presentimiento y de... Claro, yo digo, ¿por qué me viene esto? Porque yo tampoco lo busco. O sea, yo sueño... No, son estados incipientes de un desarrollo psíquico. Sí. Ni hay que buscarlo, ni hay que rechazarlo, no. Viene cuando viene de vez en cuando alguna cosa, pues oye, observar, vale, me está dando una información, pues bien, y ya está. No, tampoco hay que apegarse a aquello. Y a ver cuándo me va a pasar más veces, no. Viene cuando vienen las cosas. Y entonces todo se producirá sin perjuicio para ti.
Pues te lo agradezco mucho, de verdad, tu ayuda. Muchas gracias. A vosotros, por supuesto, Gracias. gracias a todos. Yo aprendo con vosotros. No, muchas gracias, Clarisa, porque a mí también me ha pasado algo semejante. Muy bien. Pues Y adelante. nunca había encontrado la respuesta o por qué pasa esto, ¿verdad? Y a mí me sucedía que, una vez me sucedió que iba a viajar justamente a Dyar, y resulta que una noche antes yo soñé que el embajador de la India en México me iba a hablar para darme la firma de la carta para que yo pudiera viajar, por esto que no iba por vacaciones, sino que iba por más tiempo. Entonces, me sucedió que en sueño se desarrolló una escena en donde él me hablaba por teléfono y yo sabía hasta qué hora me iba a hablar por teléfono. Y quedaba la cita para el siguiente día para que yo pudiera ir a recoger la firma y la carta y entrevistarme con él. Y efectivamente todo lo que pasó en el sueño, o sea, al otro día yo desperté y yo sabía que se iba a ir porque ya me lo habían dicho en el sueño. Y efectivamente así fue. O sea, el otro día, tal y conforme sucedió en el sueño, la secretaria del embajador me habló y me dijo todo conforme en el sueño y yo fui y todo se dio perfectamente bien. Y esa no fue solo la última vez, porque cuando yo ya iba a viajar, volví a soñar y me dijeron hasta, y yo en otro sueño yo sabía hasta aunque en el avión te dicen a qué asiento vas a ir asignada y demás antes, yo ya lo sabía porque ya lo había soñado, porque ya lo había, y todo esto sucedió así, y todo lo que sucedía en el sueño, o sea, al otro Se cumplía. día se cumplía. Mirad, ahora estos se denominan comúnmente, cuando son así de este tipo, ¿no? Se denominan sueños premonitorios, ¿no? Bueno, con lo que ha explicado Ana, también puede ser un aviso de la propia alma que avisa de lo que le va a ocurrir a su madre, ¿no? Un aviso de la propia alma de Ana. Esto puede suceder. En sueños hay de diferentes clases y gradaciones. Isaac va a presentar un trabajo por medio del libro de Blavatsky, que es un librito pequeño pero que explica los diferentes tipos de sueños y de qué naturaleza son y tal, va a hacer un trabajo. Me parece que es un monográfico, creo recordar que comentó que prepararán un monográfico sobre este tema. Entonces será interesante para el que pueda en su momento, cuando ya lo anunciarán, acudir, porque entonces se podrá desarrollar mejor qué es todo esto. Sí, muchas gracias. A vosotros. Pues bueno, si no hay más preguntas, son las 8. ¡Ay, Victoria, que te has quedado ahí! Perdona. Sí, no pasa nada, tampoco tiene... Es que quería plantearte una analogía, a ver si es correcta. Cuando se habla de que hay devas, bueno, millones de vidas dentro de nosotros, como universos, ¿podemos considerarnos como si nosotros fuéramos un logo solar para ellos o para estas vidas? Sí, pero es una analogía. Es una analogía, sí. Es en comparación con, es la comparación como a veces se ha hecho el ser humano respecto de una hormiga. Sí, la diferencia en desarrollo, en la evolución y tal. Evidentemente, todos los átomos que componen nuestros cuerpos, estos son los del cuerpo físico denso, pero luego están los átomos que componen la materia, porque al final es todo materia en diferentes gradaciones, materia búdica, materia manásica, materia astral, materia física, con muchas gradaciones. Entonces, todos estos átomos son seres, entidades que están en su proceso de evolución. En conjunto sirven, formando nuestros cuerpos, nos ayudan a nuestra propia evolución, pero al mismo tiempo, por nuestra conducta,
podemos ayudarlas, de hecho interferimos, incidimos, más que interferir, incidimos en su evolución, las ayudamos en su evolución al formar ellas parte de nuestros cuerpos. Pero aquí empieza, cuanto mayor conocimiento, mayor responsabilidad, porque, a ver, ¿qué vibración es la que les estamos impartiendo? Al nivel mental, ¿qué vibración es la que les estamos impartiendo a nivel emocional, astral, cámico? ¿Qué vibración es la que les estamos impartiendo? Entonces, con el conocimiento aumenta la responsabilidad. Gracias.